más internacional. Hola, buenas noches, soy Juan Pablo Vieri y estaré por estos días reemplazando a Paulo García, dándoles toda la información de lo que sucede en el mundo. Comenzamos. El periodista venezolano Jesús Medina fue hallado por las autoridades venezolanas. Medina, que apareció semidesnudo y golpeado, denunció que fue víctima de un secuestro. El ataque al periodista se dio luego de que publicara un reportaje sobre las irregularidades en una cárcel. Luego de 72 horas de desaparecido, el reportero Jesús Medina fue hallado golpeado y semidesnudo en la carretera que comunica de Caracas con la ciudad costera de La Guaira. El periodista denunció que fue víctima de secuestro. El sábado en la tarde estuve secuestrado porque fue un secuestro lo que me estaban haciendo. Me liberaron en la autopista Caracas-La Guaira, no sabían dónde estaba. Frente a las condiciones de su cautiverio, agregó: estuve incomunicado, estuve sin comer, sin agua, estuve en un cuarto oscuro. Hay cosas de la investigación que no puedo decir por medidas de seguridad en este momento, pero van a salir a relucir tarde o temprano. Medina resaltó el trabajo de la Guardia Nacional venezolana. Sí, tengo que recalcar que el 6CPC y la Guardia Nacional, al momento de encontrarme, me trataron súper bien, tengo que reconocerlo. Han estado muy pendientes, muy atentos, están haciendo seguimiento al caso y bueno, ya queda de parte de las autoridades pertinentes que descubran la realidad del caso. Días antes, Medina publicó un reportaje en el que denuncia irregularidades en la cárcel de Tocorón. El periodista aseguró que al interior del centro penitenciario hay una discoteca para reclusos de alta peligrosidad. Antes de su desaparición, el reportero dio a conocer en su cuenta de Twitter mensajes e intimidaciones. Atención, comienzan las amenazas contra mi familia y contra mi persona por las publicaciones del reportaje de Tocorón. Por ahora, las pesquisas quedarán a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. El expresidente catalán Carles Puigdemont aseguró que es consciente de que tanto él como los 4 exconsejeros que huyeron a Bélgica pueden acabar en prisiones españolas. Luego de la ausencia de Puigdemont y sus exconsejeros a la citación hecha desde España, un juez belga les concedió la libertad condicional tras asistir voluntariamente a la euroorden de detención. En una entrevista contenida a Catalunya Radio desde Bélgica, Puigdemont afirmó que pueden acabar en prisión si se concede la extradición y que están preparados para ello. También indicó que no considera un error el haber salido del país horas antes de la querella. Además, llamó a las fuerzas políticas de la región a unirse contra las Naciones de Madrid, ya que le quedan horas para llegar a un acuerdo sobre un pacto electoral con otros partidos independentistas. L'ideal, y es un ideal personal meu. Lo ideal, y ese es mi ideal, es que haya una amplia lista regional de partidos que incluya a todo el gobierno, a todos los que defienden la democracia, todas las creencias, todos los que apoyan la democracia y la libertad. Pidió al gobierno español que suspenda el artículo 155, que el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, promulgó el mes pasado antes de la votación de diciembre. El que està fent l'estat espanyol és El Estado español está cometiendo una represión brutal y si no luchamos juntos contra la represión, el Estado español puede ganar esta lucha. Si queremos ser independientes con las condiciones que nos gustaría, tenemos que hacerlo desde un punto de libertad y democracia. Sin libertad y democracia no es posible. 200 alcaldes independentistas catalanes viajaron a Bruselas. Se reunieron para mostrar su apoyo al destituido presidente catalán. Él, por su parte, calificó de fascista al gobierno español. El gobierno de Carles Puigdemont fue denunciado por usar dinero público para el referéndum del pasado 1 de octubre. La Guardia Civil Española exigió a la Generalitat revelar cuál fue el costo de este proceso. En un documento de 23 páginas, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, emitió una denuncia al fiscal jefe del Tribunal de España pidiendo que se investigue a los miembros del extinto gobierno catalán y asociaciones independentistas por el uso de recursos públicos para organizar el referéndum del pasado 1 de octubre. Se exige que se esclarezcan las actuaciones contractuales y administrativas que se produjeron antes de la consulta. En respuesta, la Guardia Civil envió un requerimiento a la Generalitat Catalana para que dé respuesta de cuánto dinero costó el referéndum. Según medios españoles, la respuesta debe tener ciertos parámetros, entre esos que contesten de dónde salió el pago de informes previos a la celebración del referéndum y la llamada publicidad en los medios. También se reclama el costo del material electoral, urnas, papeletas, sobres y gastos de envío. Los costos relacionados con el traslado y estancia de los observadores invitados para verificar el proceso y pago del personal empleado también hace parte de los requerimientos.
Y para hablar sobre ese tema, analizar lo que pasa en España y en Cataluña, pues Iván Mauricio Gaitán, experto en política internacional y profesor, nos acompaña aquí en el estudio de Red Más Internacional. Iván, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Pablo, a ustedes y a Red Más Noticias. Bueno, empecemos. ¿Qué va a hacer la Unión Europea con este pedido que hace Puigdemont y que hacen la mayoría de catalanes que dijeron sí a la independencia de España? Bueno, la Unión Europea no la tiene fácil. En este momento la Unión Europea es consciente que debilitar la Unión Europea en el caso de que se separe Barcelona o la provincia catalana de la Unión Europea, porque también implicaría un posible retiro de la provincia catalana de Barcelona, implicaría también un desajuste económico. El 20% del Producto Interno Bruto de España en este momento lo coloca Barcelona. Entonces es como hacerse un harakiri, ¿no? La Unión Europea tiene que pensárselo muy bien, si apoya a Barcelona, si apoya a España, pero todo indica que podría apoyar mucho más a España que a Barcelona. Claro, y eso lo saben los catalanes. Sin duda. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con los presos políticos que dice Puigdemont que ya empiezan a existir entre Cataluña y lo que se llevan a Madrid? Bueno, a mí me preocupa que estemos retornando a un proceso de la antigua dictadura franquista donde la república anterior a un catalán perfectamente lo podían perseguir simplemente por pensar diferente. Esto es una democracia, es una constitución donde una provincia tiene el derecho de hacer un referendo y consultar con su población si quiere pertenecer a una república unitaria. Entonces yo creo que los perseguidos políticos van a aumentar. El hecho de que ya se hable con la Interpol y se satanice a 4 parlamentarios quiere decir que esto no dista mucho de situaciones de otros países donde se cuestiona la oposición simplemente por una necesidad independentista. ¿Qué tanto se ha afectado Cataluña, qué tanto se ha afectado España, la democracia española con el tema de la independencia de Cataluña? Yo creo que mucho. Duele un poco porque cuando se promulga la Constitución española, luego de la dictadura de Francisco Franco, luego del 78 y empieza un gobierno democrático en los 80s, se aspiraba a una evolución en la democracia española. Pero lo que estamos viendo son brotes sin duda nefastos para la democracia, represión por la fuerza, persecución a nivel legal, porque prácticamente los dineros que se hablan son ilegales y de corrupción provenientes para la campaña del referendo. Habrá que entrar a mirar si es así, porque esto hubiera salido el día antes o hubiera salido el día después. Sale precisamente un mes después de que el referendo ha salido a favor de los catalanes, lo cual deja un manto de duda de si es una persecución también de tipo judicial en contra de los catalanes. Si esto llega a prosperar, yo no le tengo un futuro próspero en cuanto a la oposición política y unas garantías para la oposición política catalana de seguir a este nivel. Se habla de perseguirlos hasta Bélgica. Sí. Se está tratando de devolverlos presos. Eso no tiene ninguna presentación para un gobierno que se dice democrático. Hoy estuvo Puigdemont rodeado de por lo menos 200 alcaldes independentistas que lo rodearon en su declaración que hizo la prensa del mundo y dándole un respaldo a Puigdemont con lo que está pasando. Pero le pregunto si la aplicación del decreto número 155 en España está afectando la libre autodeterminación de los pueblos. Sin duda, yo insisto, una provincia que se quiera separar de un Estado, si acude al mecanismo constitucional, a un mecanismo electoral que convalide la decisión voluntaria y democrática de una población, es válido. Pero no permitir una consulta es ilegal e inconstitucional. Para el 21 de diciembre se convocan nuevas elecciones, pero dicen los españoles, de ganar una oposición que esté cuestionada o que acuda de manera ilegal a forjar una coalición ilegal contra España, la República Unitaria, solo por el hecho de que tener intereses separatistas, no vamos a reconocer los resultados. Entonces esto me suena muy parecido, insisto, a otros países donde cualquier referendo, cualquier cosa no funciona, simplemente por el hecho de que afecta a los intereses económicos. Claro. Barcelona era importante antes y el conflicto sale hoy por lo económico. Pero este tema es cultural e identitario de hace mucho tiempo atrás. Yo pienso simplemente que la coyuntura económica es la que lo ha sacado a flote. Bueno, pero entonces la gente se pregunta es ¿cómo va a terminar eso? Si el 21 de diciembre va a terminar con unos resultados también que van a pedir la libertad, la independencia de Cataluña, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cuándo van a entrar entonces las fuerzas militares mandadas o enviadas desde Madrid a controlar el territorio catalán? Pues esperemos que eso no suceda primero, que no sea una decisión por la fuerza del presidente Rajoy. Creo que además le cae de perlas en su ilegitimidad y su ingobernabilidad un cuestionamiento al PP por más de 80 congresistas, la operación Leso de corrupción. Son una serie de operaciones que evidencian que el país y los gobernantes del PP son corruptos en ciertos sectores de la sociedad, en ciertas corporaciones. Pero yo no quisiera pensar
que el presidente Rajoy va a actuar por la fuerza de manera militar, porque en ese momento organismos internacionales también entrarían a defender la posición de Cataluña. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la misma Unión Europea. No va a permitir tampoco una decisión por la fuerza de España. Yo creo que van a mediar, van a acudir a la diplomacia y creo que lo más sabio y lo más sensato es sentarse a dialogar y con terceros. Y en este caso los terceros no es que estén muy a favor de Barcelona. Sí. Entonces eso es lo que más nos cuestiona. Ni Naciones Unidas ni Unión Europea. ¿Quién va a velar por los derechos de la provincia catalana? Es el gran dilema. ¿Por qué Bélgica? ¿Por qué están ellos amparados en Bélgica, Puigdemont y sus asesores? Claro, porque en Bélgica primero está el palacio donde funciona la Unión Europea y digamos que se ha configurado Bruselas como el hito democrático de Europa. Allí está la OTAN, allí están varias organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos sociales, civiles y políticos de la Comunidad Europea. Esa es una de las razones fundamentales. Pero adicionalmente pienso porque la mayoría de los parlamentarios que sesionan en el Parlamento Europeo están sentados y tienen vivienda en Bruselas, hacer lobby, y el cabildeo político en Bélgica es mucho más fácil en Bruselas que hacerlo desde Madrid, España. Claro, pero desde Barcelona. ¿Los blinda a ellos de una acción internacional, de una petición por medio de la Interpol? No sé. No, definitivamente el gobierno español también es autónomo de dictar medidas de búsqueda judicial desde que encuentre delitos, como lo hace el gobierno venezolano cuando dice que alguien es prófugo de la justicia simplemente porque está infringiendo la Constitución bolivariana. Entonces, el paralelo puede ser similar. Lo que agrava la situación es que quizás Bélgica no le juegue al presidente Rajoy y al gobierno español perseguir a la oposición solamente porque hay una medida española que de pronto no tenga eco en Bélgica. Para eso se fueron los parlamentarios, a decir, se están violando los derechos, esta medida no puede tomar fuerza porque están violando los derechos, sí. Aquí están las pruebas. Entonces yo creo que Bélgica ayudaría a mediar y a que eso no prospere, ojalá. A Puigdemont lo estaban acusando hoy básicamente de haber sacado de dineros públicos todo el apoyo financiero para el referendo. ¿Eso lo puede lastimar políticamente? Puede ser una de las pruebas que, digamos, golpee la campaña del referendo catalán. Pero yo creo, y sin duda, y a mí me parece que es totalmente vergonzoso, que el PP se atreva a decir que tiene dineros ilegales la campaña del referendo catalán, cuando realmente el PP está cuestionado en un sinnúmero de financiaciones de campañas electorales de dineros de la corrupción. Entonces creo que esto es bien controversial. Y Iván Mauricio, oyéndolo usted hablar sobre este análisis que hacemos sobre Cataluña y sobre lo que pasa en España, me da su impresión que a veces está de acuerdo con lo que pide Madrid y a veces está de acuerdo con lo que pide Puigdemont. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo la puede traducir en dos palabras? ¿Qué va a ser lo que va a pasar en España? No sé si en dos palabras, pero estoy de acuerdo más con la provincia catalana que con España, directamente por la autonomía de los pueblos, el principio que tienen constitucional de declararse como provincia independiente. Recuerda, los Juegos Olímpicos fueron en 1992, se los gana Barcelona, se remoderniza, empieza a ser una capital europea de arte, cultura, arquitectura, portuaria, comercial, gastronómica. Y cuando empieza a crecer y aporta el 20%, nadie decía nada. 2008 empieza la crisis financiera y simplemente España empieza a poner los ojos en Barcelona. Cuando deciden separarse, ¿quiénes mantienen a España? Baleares, Madrid y la provincia catalana, sí. Realmente económicamente. Entonces creo que están jugando más bien con el interés económico que cualquier otra cosa. Insisto, la provincia catalana tiene todo el derecho constitucional de jugársela. En la dictadura española, los catalanes fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos. Y hay catalanes, artistas, médicos, ingenieros, que fueron víctimas de la violencia represiva de un gobierno que se decía monarquía constitucional. Hoy en día yo no veo ninguna diferencia. Sí. Perseguir y buscar a la gente solamente por oponerse y no estar de acuerdo, creo que no es la salida democrática. Pues, profesor Iván Mauricio Gaitán, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional y estaremos desde luego siguiendo paso a paso lo que pasa con esa provincia catalana, con lo que pasa con España y ojalá no haya pues, un desarrollo violento en esa parte del mundo. A ti, Juan Pablo, muchas gracias por el canal. Bueno, continuamos con más información. Esta es nuestra pregunta del día. ¿A usted le gusta el nuevo diseño de la camiseta de la Selección Colombia? Muy bien, continuamos aquí en Red Más Internacional. Segunda parada del presidente Donald Trump en su gira por Asia. El mandatario llegó a Corea del Sur en un ambiente dividido y a favor y en contra de su visita. Trump se refirió al control de armas en Estados Unidos y aprovechó para referirse a su alianza con Seúl. El Air Force One aterrizó en la base aérea de Osan en Seúl.
Después de pasar 3 días en Japón, Trump visitó el cuartel general de más de 28.000 militares estadounidenses que están desplegados en Corea del Sur. El mandatario se reunió con su homólogo surcoreano reafirmando la alianza en medio de la tensión con Corea del Norte después de llevar su 6º ensayo nuclear a principios de septiembre, multiplicando sus disparos de misiles, asegurando que podrían llegar a territorio continental de Estados Unidos. Estados Unidos está preparado para defenderse y defender a sus aliados, utilizando toda nuestra gama de capacidades militares inigualables, si es necesario. La crucial alianza de seguridad de Estados Unidos y Corea del Sur es solo uno de los aspectos de nuestra alianza perdurable. El presidente de Corea del Sur agradeció a Trump su apoyo. Me gustaría felicitarlo por sus esfuerzos para liderar la colaboración internacional y la unidad cuando se trata de enfrentar el problema nuclear de Corea del Norte. Sé que ha puesto este tema en su agenda de seguridad. Hubo reacciones a favor y en contra de la visita del mandatario estadounidense. Desde Asia, el mandatario rechazó la necesidad de abrir el debate sobre el control de posesión de armas en Estados Unidos, puntualmente refiriéndose a la masacre en Texas del fin de semana. Aseguró que con más restricciones habría habido más víctimas. Es posible no haber tenido a esa persona muy valiente que tenía un arma o un rifle en su camión y haber salido a dispararle, golpearlo y neutralizarlo. Y solo puedo decir esto: si él no hubiese tenido un arma, en lugar de tener 26 muertos, hubiéramos tenido cientos más. Trump instó a Corea del Norte al diálogo sobre su desarme nuclear. Esperamos, de hecho. Daré un paso más. Esperamos por Dios que nunca tengamos que usarlo. Con esto dicho, realmente creo que tiene sentido que Corea del Norte se presente a la mesa y hacer un trato que sea bueno para la gente de Corea del Norte y el mundo. En las próximas horas, el mandatario viaja a China, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Y Francia celebrará los 2 años del Acuerdo Climático de París, pero sin Donald Trump. El encuentro será el 12 de diciembre. Representantes de más de 100 países y de organismos internacionales junto a ONGs asistirán a la celebración. Sin embargo, por ahora el mandatario estadounidense no fue invitado a este encuentro. La presidencia de Francia aclaró que los jefes de Estado invitados son los involucrados en la aplicación del acuerdo. Recordemos que en junio pasado Donald Trump anunció que se retiraba del pacto, convirtiéndose en el único país en rechazar el acuerdo climático en París. Un hombre mató a su hijo de 14 años por ser homosexual. El hombre aseguró que prefería tener un hijo muerto que un hijo gay. Él es Wendell Milton, tiene 53 años y no dudó en asesinar a su propio hijo, según sus allegados, por su condición sexual. La investigación establece que padre e hijo tuvieron una discusión que terminó con la muerte del adolescente. El enfrentamiento se había llevado a cabo en el apartamento donde vivía el joven, alejado de su padre, quien ya lo habría amenazado con una pistola en la frente al encontrarlo con su novio. Según los primeros reportes, la discusión inició cuando le dijo una vez más a su padre que tenía una pareja del mismo sexo. Posteriormente le disparó a su hijo Giovanni, quien fue trasladado al hospital donde fue declarado muerto. Medios estadounidenses señalan que el menor de edad habría sido sometido a abusos físicos y psicológicos por parte de su padre durante años. Según el reporte del Departamento Policial de Henderson, los agentes llegaron al apartamento tras una llamada que alertó a la policía por disturbios en el inmueble. Al llegar encontraron al niño en estado crítico. De inmediato, su padre fue detenido e imputado con cargos de homicidio simple, abuso de menores y porte ilegal de armas. Y hace 100 años ocurrió uno de los mayores levantamientos populares de la historia, la Revolución Bolchevique. Seguirá siendo un gran acontecimiento debido a los grandes cambios que supuso para la historia de la humanidad. La revolución bolchevique marcó el punto de inicio de la Unión Soviética, uno de los imperios más poderosos del siglo XX. Inspirados por las ideas del filósofo alemán Karl Marx, se llevó a cabo un exitoso golpe de Estado que acabó con 3 siglos de dominio zarista. Se proclamó el triunfo de la revolución y la transferencia del poder a los soldados, marineros revolucionarios y milicias de la Guardia Roja. Vladimir Lenin quedó al mando del gobierno y los bolcheviques surgieron como la principal fuerza en la capital del antiguo imperio ruso. Los años que prosiguieron fueron marcados por la creación de un régimen comunista. En épocas soviéticas, el aniversario de esta fecha era celebrado con desfiles militares que mostraban el gran poderío del ejército ruso, pero este año los festejos son más modestos.
Mientras la organización celebró con desfiles tradicionales, el Estado organizó actos modestos y exposiciones sin las exhibiciones de poderío militar de otras épocas. Su actual presidente, Vladimir Putin, pasó la fecha como cualquier día de trabajo sin participar en ninguno de los actos oficiales. El Kremlin prefirió que la revolución apenas se recordara. Y si a usted le gusta viajar, mucha atención porque estas son las 10 ciudades más caras del mundo según la revista The Economist. Gracias a una encuesta realizada, usted podrá saber los destinos más costosos para vivir y viajar. El primer lugar lo ocupa Singapur y el 10º Copenhague, la capital de Dinamarca. Desde hace más de 30 años, la revista The Economist ha presentado un estudio semestral en el que realiza una encuesta mundial sobre el costo de vida de las ciudades más grandes, comparando los más de 400 precios individuales a través de 160 productos y servicios. El primer lugar lo ocupa Singapur, siendo la ciudad más cara del mundo por 4º año consecutivo. Es el lugar más caro en el mundo para comprar un carro y el segundo más caro para comprar ropa. El segundo lugar es para Hong Kong, donde a pesar de que el transporte y los servicios de telecomunicaciones son más económicos que en otras regiones, es la ciudad con la vivienda y la calidad de vida más cara. Zurich, Suiza, mantuvo su lugar en el podio. Es el lugar más caro en el mundo, junto a Ginebra para actividades de ocio. En la 4ª posición está Tokio, que regresa a la lista luego de haber perdido sus puestos como ciudad más cara del mundo en el 2012. La capital japonesa subió 7 puestos debido a la recuperación sostenida de su moneda. Osaka está en el 5º lugar, es la ciudad más cara del mundo para comprar productos básicos como comida. En el 6º lugar está Seúl, donde comprar una canasta de provisiones es un 50% más caro que en Nueva York, debido en gran parte a un crecimiento en el consumo doméstico. Ginebra, Suiza, ocupa el 7º lugar, aunque el costo de vida relativo ha caído levemente en la ciudad. París es la única ciudad en la Unión Europea en la lista y ocupa el 8º lugar. Vivir en París es 7% más caro que en Nueva York, pero hace tan solo 5 años era 50% más caro que la Gran Manzana. En la 9ª posición está Nueva York. La ciudad que el año pasado ocupaba el 7º puesto en la lista bajó en el ranking debido a una leve caída del dólar que también afectó a otras ciudades estadounidenses. Y el 10º puesto lo ocupa Copenhague, capital de Dinamarca. El alto costo del transporte y del cuidado personal la hacen ser la última en el top 10 de las ciudades más caras del mundo. Muy bien, continuamos aquí en Red Más Internacional dándole la vuelta al mundo. Harvey Weinstein habría contratado espías para encubrir las acusaciones de abuso sexual en su contra, gastando miles de dólares. El famoso productor pretendía contradecir los testimonios de las víctimas. Harvey Weinstein monitoreaba que exagentes de inteligencia consiguieran la información necesaria para sofocar las declaraciones en su contra, con el objetivo de contradecir y desacreditar los testimonios de las actrices que lo denunciaron. El diario The New Yorker reveló que la actriz Rose McGowan fue contactada e investigada por una exagente israelí, quien se hizo pasar por una militante de los derechos de la mujer. Varios periodistas que seguían el caso también estaban siendo investigados, entre ellos Ben Wallace del The New York Magazine, para conocer la información que tenía. La mujer, empleada de la empresa privada de seguridad Black Cube, grabó en secreto horas de conversaciones con la actriz, quien estaba a punto de publicar sus testimonios titulados The Brave, lo que preocupaba a Weinstein. El periodista estadounidense Ronan Farrow, quien publicó las primeras denuncias en contra de Weinstein, afirmó que los espías habían sido contratados desde finales del año pasado. La empresa privada de seguridad Black Cube, que es dirigida por ex agentes de inteligencia israelí, cobró al menos $200,000 por sus servicios. Además, el productor había contratado otra empresa similar llamada Kroll, la cual halló 11 fotos de Weinstein con McGowan después de la agresión para desprestigiarla. En el caso del periodista Ben Wallace, los investigadores buscaron información sobre su ex esposa. El periodista aseguró que nunca había experimentado tanta presión para detener un artículo, tanto que al final la New York Magazine decidió no publicarlo en enero de este año, ya que nadie habló en el programa de televisión On the Record. Weinstein también recibió información de Dylan Howard, director de contenido de American Media Inc., empresa que publica el periódico National Enquirer. Howard usó a uno de sus reporteros para llamar a la exesposa de un director que tuvo un romance con McGowan para que dijera cosas negativas sobre la actriz. Además, la Academia de Televisión de Estados Unidos envió un comunicado a medios especializados asegurando la total expulsión de por vida de Weinstein, al igual que la Academia de Cine de Hollywood y el Sindicato de Productores.
Y mucha atención que la situación de los glaciares en Groenlandia es crítica. El total de aumento global de los mares es de 7.42 metros, así lo afirma un estudio publicado por la NASA. El informe sostiene que se debe al calentamiento global. La campaña Ocean Melting Greenland, que la NASA ha realizado junto a otras 30 instituciones de investigación, publicó el mapa del lecho marino y del fondo rocoso bajo los hielos de Groenlandia, donde evidencian que los glaciares de la costa están de 2 a 4 veces más expuestos a derretirse. Lo negativo de este sistema climático es que ya hemos emitido tanto carbono, especialmente al sistema, que toma 50 años en recuperarse de esta tendencia negativa. Por lo tanto, se espera que esta tendencia continúe durante los próximos 50 años, lo que significa una cantidad creciente de desastres. El programa ya ha presentado 2 informes anuales en los que ha medido de qué modo el agua del océano afecta la altura cambiante de la capa de hielo en más de 200 puntos a lo largo de los fiordos de Groenlandia. Se estima que hace unos 5 millones de años el nivel del mar era varias decenas de metros más alto que el de hoy. El crecimiento del nivel del mar está sucediendo con bastante lentitud, por lo que el derretimiento de Groenlandia y los glaciares antárticos son un proceso muy lento. No ocurre en 100 años, se necesitan miles de años para eso. Pero si no somos capaces de limitar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, va a seguir siendo un problema durante miles de años a partir de ahora. En abril de este año, la NASA había publicado una foto en la que se muestra una grieta en el glaciar Petermann, uno de los mayores glaciares de Groenlandia, situado en el noreste de la isla. Y miren ustedes esto, un murciélago gigante causa asombro en Filipinas. Con sus alas desplegadas alcanza a medir 1,80 m y puede envolverlas en su cuerpo, simulando ser una capa. Esta especie es conocida como zorro volador de corona dorada gigante y está en peligro de extinción. Su nariz es como la de un perro y sus orejas puntiagudas los diferencian de las demás especies. Puede recorrer distancias hasta de 40 kilómetros y habita en cuevas en la selva tropical de Sarangani, eso es en Filipinas. Sus excrementos fertilizantes hacen que sea parte importante del ecosistema. Y en las orillas de un arroyo cerca de Jerusalén se encuentra un bosque encantado. Sus árboles están envueltos por telarañas gigantes tejidas por largas arañas con mandíbulas. La ciencia y la naturaleza se combinan para crear una vista inusual. El arroyo Sorek contiene en gran parte aguas residuales tratadas y llenas de nutrientes que promueven la proliferación de mosquitos que sirven como fuente de alimento para las arañas y su reproducción. Estamos viendo aquí la agregación masiva de las largas arañas con mandíbulas. Suelen ser solitarias, pero en este caso excepcional. Viven muy cerca y han cubierto toda la vegetación cerca del arroyo con telarañas. Comúnmente son llamadas arañas elásticas en referencia a su forma de cuerpo alargado. Cuando se molestan, estiran las patas delanteras y las otras hacia atrás. Así pueden esconderse sobre hojas de hierba o elementos similares. Lo que puedes ver aquí es que han construido algo completamente diferente. Están construyendo esta gran lámina que se usa tanto para la locomoción entre diferentes partes del árbol como para poner huevos y probablemente para cazar. A pesar de que las arañas y sus huevos están en todas partes a lo largo de las orillas del arroyo, el futuro es sombrío. Las frías temperaturas pronto causarán una caída drástica en la población de mosquitos de la cual se alimentan las tejedoras de telas. Esta es la pregunta del día. ¿A usted le gusta el nuevo diseño de la camiseta de la Selección Colombia? Sí respondieron. Eso nos lo dice J.R. No, no hay renovación del diseño. Seven Bad dice, en respuesta a @Redman Noticias y Redman TV y a 6 más. No, es horrible. Lo dice Ground Control 2. No me gustaría si no fuera porque en esas franjas parece formarse la bandera de mi bella San Juan de Pasto. René Falla, a un reencauche lo llaman nuevo diseño. Debe pagar por semejante tumbada a la Selección Colombia.